Hoy continuamos con el tema de bases de diseño como parte de los documentos fundamentales de ingeniería. Y dentro de las bases de diseño, que es el primer documento que empieza a reunir toda la información importante del proyecto. Les voy a mostrar un ejemplo que pues contiene, es un documento que contiene más o menos todo lo que hemos descrito aquí. Y que vamos a ver que esto es lo que realmente se necesita para poder iniciar los diseños y la ingeniería básica o la ingeniería de detalle, la fase que estemos hablando de algún proyecto. Principalmente, nosotros estuvimos revisando que antes de iniciar todo lo que hay que hacer, pues las bases de diseño son un documento que claramente debe de decir cuál es el punto de partida de todo lo que tenemos en el proyecto. Vienen las definiciones más importantes y definiciones que de no seguirlas más adelante, pues son una y además de incertidumbre en el proyecto, ya que llega un momento en que ya no sabes qué tienes que continuar o qué tienes que seguir haciendo. Y ahorita lo vamos a ver en el documento que les traje de ejemplo. Entonces, miren, cuando hay modificaciones importantes en un proyecto, se pueden también afectar las garantías contractuales, más cuando tenemos la participación de un licenciador, y eso también lo dijimos, porque el licenciador va a garantizar el proceso de el rendimiento que se está esperando, la calidad de los productos que queremos obtener. Entonces, cuando en las bases de diseño hay condiciones que afectan la calidad del proceso, pues eso es muy crítico, porque en dado momento el tecnólogo nos puede decir, ¿sabes qué? Pues no seguiste las instrucciones para poner estos aspectos críticos de la planta y pues no voy a poder garantizarte el rendimiento y todo lo que sigue del proyecto. Entonces, enseguida vamos a revisar este documento y a ver pues que parte de todo el contenido, la mayor parte de lo que yo les estoy diciendo aquí, se ve reflejada en ese tipo de documentos cuando los vemos en el proyecto. Dije también que las bases de diseño son un documento muy importante que requieren la aprobación del cliente. Es todo esa lista de deseos que el cliente quiere para tener pues la mejor planta, ¿verdad? Pero esta lista de deseos va a definir pues muchos detalles más adelante del proceso. Todas estas definiciones van a repercutir en lo que son los costos, en lo que son los rendimientos de ese proyecto y lo que nosotros debemos de cuidar para que esto se dé con el producto, las condiciones de la planta que queremos, las condiciones de seguridad también que lleva una planta, pues se van definiendo desde las bases de diseño. Entonces, voy a avanzar sobre lo mismo que dijimos el lunes, sobre el aspecto de la información general, la información del proyecto. Vimos que se dan los principales lineamientos, se dice también la información del sitio, los datos climatológicos y todo lo que son estos conceptos, pues nos van a ayudar a definir de manera uniforme entre toda la gente que participa en el proyecto, pues que todos estén entendiendo cuál es ese punto de partida. Les puse de ejemplo que en el proyecto que nosotros estamos elaborando para Perú, pues las bases de diseño han sido un documento fundamental. Parte de los stakeholders, recordando
conceptos que también ya vimos en administración de proyectos. En esta planta que tenemos actualmente en Perú, después de 8 meses y medio, 9 meses que lleva el proyecto, todavía hay gente que dice, oigan, ¿y qué tal si cambiamos la subestación eléctrica al otro lado de la planta? Estamos a punto de terminar la ingeniería básica, como les comenté, y sin embargo hay muchos stakeholders que todavía están opinando cosas diferentes. Nosotros lo que les hemos dicho es, a ver, señores, en las bases de diseño que ustedes mismos firmaron y aprobaron, dice que la subestación está junto al edificio de Molienda. ¿Por qué la quieres poner del otro lado de la planta? Si tú insistes en que la quieres poner del otro lado de la planta, pues eso sería un cambio de alcance en el proyecto, debido a que después de 8 meses ya llevamos un montón de trabajo hecho y el cambiar la subestación implica mucho retrabajo para toda la gente de la planta. Entonces, a veces las bases de diseño son como una defensa nuestra a la hora de hacer el proyecto y decir, a ver, las definiciones iniciales me pediste esto, ahora quieres otra cosa diferente. Eso es un cambio y más en un proyecto cuyo contrato sea una suma alzada, porque ahí los cambios tienen repercusiones bastante más importantes. Voy a dejar de compartir un momento la presentación y voy a compartirles un documento de las bases de diseño que se hizo para una de las terminales de combustibles que hicimos ahí en la empresa. Entonces, yo aquí lo trasladé a un documento para verlo aquí con ustedes. Y las bases y criterios del diseño del proceso, pues primero tienen aquí una intención, un objetivo. En este ejemplo, nosotros estamos poniendo cuál es el propósito de esas bases de diseño y estamos diciendo que la intención de este documento es proporcionar información técnica y requisitos a las partes involucradas de la ingeniería, el diseño, la estimación y la construcción para una planta de combustibles, que es en este caso la que tengo aquí como ejemplo. Entonces, aquí el cliente, que se llama Terminales de Almacenamiento SADCB, está llevando a cabo un proyecto para expandir el suministro de combustible a México, por lo cual desea diseñar, adquirir, construir y operar una nueva terminal de productos de combustible en Altamira, México. Esta planta recibirá gasolina regular, premium, diésel y MTBE, que es un aditivo para que la gasolina no explote. La instalación de este, esta planta, esta terminal de combustibles, a ellos les va a llegar por medio de buques, cisternas, el suministro de combustibles, lo van a descargar de esos buques, lo van a almacenar en los tanques y de ahí vienen todos estos equipos. Estos tanques van a ir, todos estos equipos los van a tener en la terminal. Con eso estoy dando los pormenores de lo que se trata el proyecto. Después viene un apartado que son los datos meteorológicos del sitio, en este caso de Altamira, Tamaulipas. Y aquí vienen todos los datos importantes de la elevación sobre el nivel del mar, las temperaturas, humedad relativa, la presión barométrica, dirección del viento predominante, velocidad media del viento, precipitaciones, las lluvias 178 milímetros y 69 milímetros. Bueno, ahora quién sabe con todo lo que ha llovido por ahí.
el apartado 4 dice toda la especificación de los servicios que se van a utilizar en esa planta. Y aquí en este caso el agua se utilizará en duchas de seguridad, lo que son las regaderas y lavabos, conexiones de mangueras y baños, y será designada como no potable, no para beber. Esta agua de servicios no debe ser usada para el sistema de contraincendio, excepto para el llenado inicial del sistema. Deberá definirse un suministro de agua municipal del diámetro por definir, así como el flujo. El agua para contraincendio deberá tener una presión normal de 100 libras sobre pulgada cuadrada. La potencia eléctrica, aquí hay disponible en 480, 4160 y 120 volts, corriente alterna. Aquí dice, ¿saben que vamos a usar las unidades de medición en sistema internacional? Y en este apartado viene las propiedades de los productos, las condiciones ópticas y condiciones de diseño. ¿Cuáles son los productos? En este caso, las gasolinas regulares, premium, diésel y MTBE. ¿A qué velocidad la deben de descargar del buque? ¿Y a qué velocidad deben de cargar los autotanques? La temperatura, también a la que se van a encontrar, el rango de temperatura. Y vienen aquí toda la serie de propiedades físicas de los productos que están interviniendo en esta planta. Entonces, todo lo que nosotros tenemos aquí son los datos con los que se van a tener que calcular pues, los equipos, los tanques, las tuberías y todo lo que nosotros tenemos ahí. Ellos te dicen, mira, el volumen de diseño que tú debes de considerar para diseñar este terminal, para gasolina regular vas a poner 3 tanques de 150,000 barriles. Para gasolina premium, 3 de 100,000 barriles. ¿De dónde saqué esto? Pues lo dice aquí, que acabo de pasar, qué cosas en este cuadro vienen el número de bombas que ellos quieren considerar para descargar y manejar este combustible. Y aquí te decía, son 2 bombas que van a operar al 50%, la capacidad sería 272.5 metros cúbicos por hora de gasolina regular. El margen de diseño es más 10% y la capacidad de diseño total que vas a considerar son 300 metros cúbicos por hora. Me están diciendo, yo voy a tener que considerar 2 bombas que por lo menos tengan esta capacidad de diseño de 300 metros cúbicos por hora. ¿Por qué me lo están poniendo así? Bueno, pues porque son los requerimientos de flujos y capacidades que el cliente quiere en esa terminal de combustibles. Me voy a otro, que puede ser el diésel, y el diésel en los autotanques van a tener 2 bombas que operan al 50% con un flujo de máximo de 272.5, con un sobrediseño o margen de diseño 10%, y en total tendrán una capacidad de 300 metros cúbicos por hora. Y así, aquí me da una nota donde dice los productos de combustible cumplirán con las especificaciones nacionales de calidad para combustibles según lo definido por la norma fulana de tal. Aquí es la NOM EM 016T del 2016. Y son las especificaciones de calidad para productos derivados del petróleo, así se llama esta norma. El capítulo 6, que viene enseguida de las bases de diseño, me dice, ¿sabes qué? Aquí te voy a describir cómo se va a llevar a cabo el proceso que quiero que tengas allí en esta terminal de combustibles. Y lo divide en sistemas. Es muy común dividir las plantas y la descriptiva de lo que está pasando en el proceso por sistemas.
o por operaciones unitarias. En este caso no hay operaciones unitarias como tenemos reacción, eh, no sé, separación, cristalización, toda esa serie de operaciones unitarias que vemos en la escuela, no hay aquí. Aquí simplemente son manejo de diferentes productos con las capacidades que nos están marcando en lo que nosotros vamos a tener en esta terminal. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? El sistema de almacenamiento de gasolina regular, ¿en qué va a consistir? Este sistema transfiere la razón de 20,000 barriles por hora desde el barco a través de una tubería de 24 pulgadas desde el límite de batería del muelle marino a 3 tanques de almacenamiento dedicados de techos flotantes internos. Pues aquí nos está diciendo varias cosas. Nos dice ya cuál va a ser la distribución de este combustible, a través de qué tubería, y nos va a decir, bueno, va a 3 tanques de techo flotante. Bueno, el ingeniero mecánico ya va a poder, con esta información y las características de los productos, ya va a poder decidir cuáles son las características detalladas de esos tanques cuando pues los tenga que especificar para poderlos comprar. En este proyecto que se hizo hace como 3 años en mi empresa, nosotros ya lo entregamos. De ahí les voy a pasar luego unas fotos porque está muy interesante la localización de todo esto y de los equipos que se consideró. Pues allí tenemos esta capacidad de 150,000 barriles cada tanque. Son ya tanques considerables. También pues es importante considerar las bombas de descarga de estos autotanques de gasolina para transferir la gasolina ahora desde esos tanques de almacenamiento hasta los carrotanques que ya se los llevan a distribuir a gasolineras. Y aquí es una bomba de carga del carrotanque de gasolina regular se utiliza para transferir gasolina desde los tanques de almacenamiento a los carrotanques. Las bombas están dimensionadas para permitir la carga simultánea de 13 estaciones de carrotanques y 2 autotanques. Con esto ya vamos a estar, si nosotros con esta descripción hacemos un diagrama de bloques, ya lo podríamos hacer con todo lo que está diciendo aquí. Entonces, así también de la gasolina regular, ahí también se reparte gasolina premium y te dice igual lo vas a considerar a la regular. El almacenamiento de diésel se transfiere a razón de 20,000 barriles por hora desde el riel del barco a través de una tubería también de 24 pulgadas del límite de batería del muelle marino a 3 tanques de almacenamiento fijo, de techo fijo, con un volumen de 150,000 barriles cada tanque, y el tercer tanque es de 100,000 barriles. Las bombas permitirán la carga simultánea de 13 estaciones de ferrocarril y 2 camiones de carga. Aquí está diciendo lo que baja del tanque, cómo se va a distribuir en todo lo que hay que hacer. Sistema de almacenamiento, sistema de carro tanque, aquí te habla de los carro tanques y demás. Y se tendrá un sistema de captación y separación de aguas aceitosas y residuales. Este es otro sistema que también va a llevar esa planta. Lo mismo, se tendrá un sistema de drenaje de aguas pluviales y aceitosas y los derrames de hidrocarburos. Con esto, chicos, ya estoy hablando aquí de las salidas de la planta, de lo que son los residuos que tanto les he comentado en la planta, que nosotros debemos ver las entradas, las salidas
los servicios auxiliares y los insumos, como si la terminal de combustibles fuera una cajita negra diciendo lo que entra y lo que sale de ahí. Con eso pues, yo voy a poder hacer seguramente un balance de todo lo que viene ahí. Como esta no es una terminal donde se procesa la gasolina, donde se produce la gasolina, la gasolina se produce en la refinería, y solamente es cómo se le hace para repartir el combustible. Y todo lo que en el día a día luego vemos que están las pipas de Pemex repartiendo gasolina por todos lados, pues hay muchas terminales de este tipo que se manejan para poder hacer el reparto de combustibles. Otro aspecto que viene aquí en el capítulo 7 ya me dice cuál es la información general de los equipos, en qué existen esos equipos. Y aquí ya me está diciendo, mira, de acuerdo al API 650, vas a diseñar esos tanques de almacenamiento. A excepción del tanque de diésel. La presión de vapor de la gasolina pues, es mucho mayor que la presión de vapor del diésel. Entonces, en el diésel, los tanques son de techo fijo y en la gasolina son de techo flotante, porque siempre hay allí una fracción vaporizada y se tienen que ir compensando esas presiones. Los tanques de almacenamiento dice aquí que en el caso del diésel tendrán de los tanques de gasolina son cúpula geodésica de aluminio y los tanques de diésel son de techo cónico fijo. Aquí dice que se deben de tener en cuenta las recomendaciones de los informes de geotecnia, pues la mecánica de suelos. ¿Cuánto va a pesar un tanque de 150,000 barriles de gasolina? Pues ya pesan lo suyo, ¿verdad? Entonces, debemos garantizar que ese tanque va a estar bien soportado y no va a sufrir el terreno donde lo pongamos, pues algún percance, algún asentamiento, que pues ahí eso va a ocasionar una fisura en el tanque que se vacíe la gasolina. También aquí nos dice que tendrán 4 tanques de aditivos de gasolina regular y uno de diésel y la capacidad de 8,000 galones. Estos son aparte de todos los que tenemos. No les quiero hacer aquí el cuento largo. Viene después un apartado de los medidores de flujo. ¿Qué tipo de medidores de flujo? Mira, pues quiero medidores ultrasónicos, que son los adecuados para manejar fluidos como la gasolina. Habla aquí un poco de la protección de contraincendio. Aquí dice, se utilizará agua de mar para combatir incendios. No se instalará un tanque de almacenamiento de agua contra incendio, sino que van a usar solo agua contra incendio al principio, como lo acabo de leer hace unos minutos, y van a utilizar agua de mar para combatir el incendio en dado momento. Aquí dice de qué capacidad, qué presión, qué tipo de bomba, una bomba jockey, que son las que se usan para contraincendio, y otra bomba eléctrica. Se diseñará un circuito de agua contra incendios e hidrantes para la terminal que va a estar rodeada por este circuito. Pero aquí dice algo importante. En los tanques de almacenamiento del producto se tendrán sistemas de espuma. La gasolina no la puedes apagar con agua porque flota arriba del agua y se ve muy curioso. Se ve el agua y se ve arriba del agua flotando la gasolina que es como aceitosita y se ve prendida, se ve con fuego la gasolina si la tratas de apagar con agua. No se puede, la tienes que apagar con espuma para combatir incendios. Entonces, para eso aquí te está diciendo
utiliza la normativa del NFPA 11. Este es el código, la norma que se utiliza para todo lo que tiene que ver en los sistemas contra incendio. ¿Qué quiere decir NFPA? Es National Fire Protection Association. Y todas estas conexiones que también se van a tener que hacer ahí, pues serán de acuerdo a la norma. Habla después de criterios que el diseño civil y estructural tendrán que considerar. Y aquí vuelve a decir otra norma. Respecto a la topografía y la geotecnia, dice con ubicaciones específicas aún son preliminares. Cuando tenemos eso al principio, entonces dentro de este proyecto se tenía que revisar nuevamente todo lo que eran los estudios de la ingeniería, perdón, del suelo, de la mecánica del suelo, se tenían que confirmar. Cuando se hace la construcción, se tienen que considerar pues también los sistemas de drenaje, los tres drenajes, pluvial, aceitoso y sanitario. Entonces tienes que ver las instalaciones enterradas que va a llevar esa planta. El drenaje no va sobre la superficie, ni los tubos del drenaje van en la superficie. 9 grados Fahrenheit. ¿Le pueden poner, por favor, mute? La temperatura máxima esperada es 67 grados. Está despejado. Vamos a pasear. Se tendrán que construir tanques y esos tanques de gasolina llevan diques para que no se vaya a derramar el fluido, porque eso tiene que ser de acuerdo a una norma que es de la ASEA, que son las recomendaciones para no tener derrames en instalaciones de este tipo y también de acuerdo al NFPA. Se dimensionará un mínimo de 1.2 veces el tanque más grande como capacidad del dique. Y las paredes del dique se van de concreto reforzado. Bueno, todo esto, chicos, bueno, sigue el diseño eléctrico. Dice que aquí la planta va a considerar a través de la Comisión Federal de Electricidad la energía al sitio de Altamira en una acometida a partir de la línea de 115,000 volts y se reducirá en una subestación a los voltajes requeridos de media y baja tensión. Falta definir el punto de interconexión o tie-in. El diseño de instrumentación y control solo viene un apartado muy chico porque aquí es ingeniería básica lo que se estaba haciendo, no es ingeniería de detalle donde ya cobran más importancia tanto eléctrica como la parte de instrumentación. El diseño de control e instrumentación no será parte del alcance del contratista, que quería decir que ellos tenían otra gente que les hiciera todo el diseño de la instrumentación y del control. Únicamente se tendría el sistema de control como las computadoras de control. Sin embargo, el alcance del proyecto sí deberá dar y especificar todos los instrumentos y medidores de campo, no así los sistemas de control. Porque en estas terminales, quien da lo de los sistemas de control, pues es el que tiene el know-how de la logística, de decir, a ver, cómo se llenan los tanques, cómo yo vaciar los tanques, a qué horas voy a vaciar del buque, hacia dónde lo voy a repartir, cuáles tanques se llenan primero, todo eso va en la secuencia de control y de operación del proceso. Y eso ellos lo tenían como parte de su know-how. Entonces, nosotros que hicimos el proyecto, pues no nos dieron ese alcance correspondiente al sistema de control. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Espero que con esto queda más que ilustrado todo lo que se debe de considerar al hacer las bases de diseño. ¿Dudas, preguntas, por favor?
¿Todo bien? Sí, todo bien, maestra, gracias. Bueno, me voy a regresar ahora a la presentación. Dejo de compartir esto. Esto se los voy a compartir, no tengo problema en este, como un ejemplo de base de diseño, no tiene allí información confidencial o comprometida. Voy a regresar a mi documento. Aquí nos habíamos quedado donde también ya se habla un poquito acerca del arreglo básico de la planta, el diseño de equipo, el diseño de los recipientes. En este caso, pues hablaba de los tanques. Yo no tengo en esa planta equipos como columnas, cambiadores de calor, calentadores, quemadores, no tengo. Bombas, sí, hablaba algo de las bombas, habló un poquito de instrumentación y sistemas de control. Habla también un poco de las válvulas, no habla, pero aquí las válvulas que se usan en una terminal y que finalmente se terminaron poniendo eran las válvulas motorizadas, operadas con motor. Consumos de aire y energía de los instrumentos y equipos de control, pues esto ya es parte de lo que hay que hacer en la ingeniería básica y el tamaño y la conexión de los instrumentos como lo ven cada quien. Bueno, ahora vamos a ver los diagramas, que son otro de los documentos fundamentales que se empiezan a ver para ir definiendo la ingeniería básica. Toda esta planta que tengo aquí señalada a la izquierda, la forma en la que fue construida y conceptualizada, pues fue a través de los sistemas y de los planos que voy a describir a continuación. Los diagramas de bloques son los primeros que elaboramos, son diagramas simples que simplifican los pasos que lleva el proceso y las principales operaciones unitarias que se tendrán, mostrando la secuencia del proceso. Entonces, en este ejemplo, el tipo central es es un filtro Larox, así se llama el filtro, para un concentrado de cobre. Y aquí está marcando en azul las principales corrientes que van a entrar del proceso hacia este esto, así como eh, los servicios auxiliares. Me marca también el suministro de los servicios auxiliares de agua y salidas del concentrado seco del almacén, etcétera. Y marca por separado que hay un CCM nuevo, un centro de control de motores. Y con esto, pues, de qué se va a tratar el trabajo. Igualmente tendrá que ser acompañado pues de una descriptiva como similar a la que acabo de mostrarles en ese documento de las bases de diseño. Entonces, en los diagramas, con el primero que empezamos diríamos que sería un diagrama de bloques muy simple y posteriormente tendríamos ya que ir detallando poco a poco. En los diagramas de flujo de proceso, que son los primeros que vamos a ver, allí en la parte de abajo generalmente se incluyen los balances de materia y energía. En este caso se van analizando los flujos cualitativos y cuantitativos que intervienen en el proceso. Incluyen el estado físico y las variables fundamentales de las corrientes de proceso. Presión, temperatura, densidad, todo eso se debe poner en las tablas, además de que muchas veces pues resumimos lo que son cálculos y reacciones en las columnas que ponemos. Entonces, el primer tipo de diagrama después de los diagramas de bloques es el DFP, diagrama de flujo de proceso. Con estos diagramas de flujo de proceso
estimar cuando estamos en la etapa de elaboración del CAPEX, muchas veces, pero ya en la ingeniería básica, aquí ya lo vas a sacar el Peters del libro, ya tengo que ir dimensionando los equipos para poderlos costear y para poder pedir cotizaciones a los proveedores que dan ese tipo de equipos, aunque sea de una manera preliminar. Aquí nos sirven también para calcular y comprobar los rendimientos de los procesos, de las reacciones. Nos sirven para seleccionar el sistema de control más efectivo, porque aquí es donde ya debo de decir cómo quiero controlar el proceso, qué variables son las más importantes para poder controlar el proceso. También fijamos las necesidades de los servicios auxiliares, estimamos lo más general en este momento de las necesidades de mantenimiento. Generalmente los operadores de las plantas tienen muy buena idea de eso, son los que empiezan a ayudarnos. Uno de los stakeholders principales del proyecto, mantenimiento y operaciones, son los que nos van a ayudar a definir en gran parte pues sus necesidades. De otra forma, si nada más hacemos el trabajo tal cual y no les preguntamos qué quieren ya los usuarios finales, podemos llegar a enfrentarnos a la situación en que nos digan, oye, pues está muy padre la planta, pero pues yo no quería eso, porque a mí me ocasiona dificultades operar de esta manera, o me está faltando algo que es imprescindible para que yo pueda operar bien. Entonces, por esa razón más que poderosa, hay que preguntarle a los operadores siempre qué quieren y en esa aprobación de las bases de diseño que le mandamos a nuestro cliente para que las comente, para que diga qué quiere, si está de acuerdo, pues allí muchas veces salen esas necesidades. El equivalente a las bases de diseño, en el ejemplo tan sencillo que les pongo a lo largo de este curso de la construcción de la casa, es pues todos los requerimientos y todas las características que el dueño o la dueña de la casa pues va a necesitar. ¿Qué necesita poner en su casa? Pues necesita la cocina y necesita 3 recámaras y necesita un espacio para lavado y la cochera y necesita toda esa serie de definiciones, pues el equivalente a las bases de diseño son esos requerimientos que se le dan al arquitecto para que ya pueda hacer el proyecto, que sería como la ingeniería básica conceptual, más bien conceptual y luego ya básica cuando le pone los materiales y demás. Y así todas esas características que se van definiendo, pues van a ayudar a conformar el resto del proyecto. Por lo tanto, esas necesidades pues van juntándose para llevar toda la información necesaria del proyecto. En el caso de las áreas que cuentan con fluidos peligrosos, como la mayoría de la industria química, es muy importante definir qué son esas sustancias, cuáles son sus propiedades, cuáles son las hojas de seguridad de esos fluidos, que también más adelante vamos a ver algo. Y esto nos va a servir para establecer cuáles son las áreas de peligrosidad que puede tener ese proyecto y definir qué sistemas de seguridad debemos de poner. Como en el caso de la gasolina, lo que les acabo de comentar, pues donde voy a poner los tanques de gasolina, una de las normas principales que es la NFPA, te dice un tanque de gasolina lo debes de proteger tal que tenga los sensores y tenga el acceso por 3 lados del
tanque norte, sur, este, por ejemplo, para poder combatir un incendio. Siempre debe de estar accesible al menos en 3 lados un tanque de gasolina para que tú puedas combatir un incendio. Eso lo dicen las normas. También nosotros justificamos la manera en la que se va a operar la instalación, cuántos turnos o cuántas horas se va a trabajar en esa planta, para después poder sacar cuántas personas vamos a tener que considerar en la operación y calificar el personal necesario. Con esto que estoy diciendo costos y estoy diciendo la manera de que voy a lo mejor operar, y estos datos son importantísimos para verificar el OPEX y el CAPEX de una instalación industrial. Otro tipo de diagramas que vamos a ver son los diagramas de tuberías e instrumentación. De estos dos vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver varias cosas ya a detalle. Ahorita son las generalidades que estoy describiendo. Los diagramas de tuberías e instrumentación allí son el producto final de la ingeniería de proceso, donde todo lleva las características del proceso y cómo las voy a tener que interpretar una vez que ya tengo esos diagramas. Allí mostramos los equipos, las tuberías que los conectan, indicamos el material de las tuberías, la especificación de cada tubería. En una tubería, en una planta tenemos fluidos de diferentes características. No todos los manejo con los mismos materiales. Entonces yo tengo que especificar de qué materiales voy a poner todas esas tuberías. Las válvulas, de qué tipo, válvulas manuales, válvulas automáticas, válvulas de corte, que son las que cuando hay una emergencia, ahí hay un botón de emergencia en mi cuarto de control. Pulsamos ese botón de emergencia para que se cierren todas las válvulas de la planta. Y eso tiene que ver con los sistemas de protección. Pero no puedo cerrar por cerrar, porque a lo mejor voy a causar un percance mayor en el proceso. También voy a tener que tener cuidado en definir cuáles son las válvulas que en un caso de emergencia tendrían que abrirse para liberar la presión de los equipos o de las tuberías en caso de una emergencia o de un percance. Además, pues los puntos de conexión donde voy a tener los servicios auxiliares. Entonces, los datos de inicio o de partida para la información básica que requerimos en el proyecto, si no la entendemos, si no la conocemos desde un principio, pues eso va a ocasionar que a la hora de que tengamos terminado el trabajo no sea adecuado para lo que nos solicitaron o no sea lo que verdaderamente se necesita en esa planta. Con esto, nosotros siempre debemos de tener en mente que este de los datos del proyecto es uno de los más importantes de definir. Sin eso, pues no podemos avanzar. Aquí lo primero que tengo que decir, pues cuáles son las materias primas que voy a tener en ese proceso, la calidad de esas materias primas, la disponibilidad y la procedencia. Por ejemplo, algo que yo voy a meter a la planta como materia prima, yo necesito sosa cáustica al 30%. Resulta que la sosa cáustica me la venden sólida, en las lentejitas, esas que luego nos daban en los laboratorios. Entonces voy a tener que considerar alguna forma para poder adecuar esa materia prima, tal que yo la tenga al 30% como me lo requiere el proceso. Entonces, esa disponibilidad y calidad o procedencia de cada una de las materias primas es muy importante
Yo les comenté de un proyecto donde me tocó un catalizador de cloruro de aluminio con otra cosa que era muy explosivo y contaminaba tremendamente. Era para una planta de polipropileno. Y teníamos que tener un área cerrada con todos los dispositivos de seguridad para poder adecuar ese catalizador y poderlo echar al reactor de manera segura. Los productos a fabricar, lo que ya tenemos de salida de la planta, también debemos de especificar las condiciones de cada producto que vamos a obtener en las corrientes de proceso donde yo los voy a tener. Y allí debo de saber pues cuál es la cantidad que voy a fabricar, ya producto del balance, ¿verdad? Y el destino de los productos. ¿A dónde voy a mandar todo lo que está saliendo de la última válvula que tengo en el proceso? O lo tengo que mandar a un tanque, o lo tengo que mandar a una línea de empaque, o lo tengo que mandar a un proceso de secado para hacer pellets o sólidos. En fin, todos esos requerimientos que yo necesito de terminación de los productos o de adecuación de las materias primas son importantísimos y deben de estar reflejados en los diagramas de flujo de proceso. La lógica de almacenamiento, como los números de días de abastecimiento de materias primas en almacén y los números de día del producto terminado que voy a tener en almacén, pues eso me va en los criterios de almacenamiento. Esto me va a definir un montón de las instalaciones que son parte de la infraestructura de la planta. Y nosotros los ingenieros químicos somos los que definimos eso, no las demás disciplinas. Una vez que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a producir 30 toneladas de producto al mes y necesito que almacenes por lo menos 10 toneladas siempre. Ese es mi stock que voy a tener allí para que cuando lleguen los vendedores yo tenga producto disponible 10 toneladas que va saliendo recurrentemente de la planta. Eso me va a determinar pues qué tengo que hacer en el almacén y bajo qué condiciones adecuadas pues tengo que tener ese almacén, no nada más allí aventar el producto y adiós. Las ampliaciones futuras, pues de una vez tenemos que ir planeando con la planeación estratégica que se hace de esta planta desde que estamos hablando en la ingeniería conceptual. Voy a saber si esa planta va a tener alguna expansión a futuro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el mercado puede requerir más de mi producto, porque mi producto espero que haya un pico en la demanda que tengo que suministrar y yo no quiero que mis competidores se vayan a vender esos productos igual que yo. Entonces, las ampliaciones futuras de la planta también son muy importantes en la planeación de espacio y en la planeación de todos los cálculos de capacidades que hacemos en la planta. Posteriormente viene como datos de proyecto criterios de inversión, objetivos, la vida útil de la instalación, para cuántos años va a ser esa planta y hasta dónde voy a estar operando esa planta, hasta que cambie la tecnología o hasta que el producto se vuelva obsoleto y ya nadie lo quiera comprar de la forma que está. Y bueno, pues la organización de los productos, de la producción, en los turnos de trabajo, el personal y el organigrama del personal que en una planta se van organizando también por nosotros los ingenieros químicos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Datos del sitio, ya hablé un poco y esto hemos hablado ya en muchas otras cosas, ya no los quiero llenar otra vez de lo mismo, pues son importantes la topografía para ver qué niveles hay en el terreno de la planta, a ver si esos niveles los puedo aprovechar y utilizo el flujo por gravedad de un lado a otro de la planta
y me ahorro todo el bombeo. Los niveles que tiene ese terreno, cuántos niveles va a tener la planta, los accesos, de dónde van a venir los camiones que van a cargar la materia prima o por dónde van a salir los productos de esa planta. La geotecnia, la visión, la inspección visual de las áreas, las fotos aéreas, los mapas, los informes geológicos, todo esto se utiliza. Esto se los mostré un poquito cuando les di el ejemplo de la planta de zinc. Allí se usó toda esa información. Datos meteorológicos para saber pues cuáles son las condiciones del sitio y de todos los parámetros que yo voy a tener que utilizar para calcular los equipos. Pues allí necesito saber a qué altura estoy, sobre el nivel del mar, cuáles son las temperaturas, la humedad relativa, etcétera. Datos del entorno del proyecto. ¿Qué hay alrededor del sitio? ¿Qué hay alrededor de la planta? De esto también en algún momento lo vimos cuando estuvimos hablando del PDRI. Aquí, ¿de qué nos preocupamos? Pues que existan materiales, bancos de materiales, canteras, vertederos de desechos de material de construcción, que haya, no sé, a lo mejor arena, en la construcción muchas veces se necesita arena. Y traer esos materiales desde muy lejos, pues es muy costoso en los costos de la construcción. Plantas de cemento próximas que nos den el servicio de el cemento para producir el concreto de la planta. Si hay una planta de Cemex o de Tolteca, no sé cuáles hay cerca de la planta y cada cuánto pueden llevar concreto por allí. Ahí, cuando se está construyendo, también es necesario saber si hay talleres que nos puedan hacer toda la estructura metálica que lleva la planta, las varillas de construcción, las estructuras, los distintos perfiles que usan para construir los ingenieros civiles. Necesitamos también soportes en la planta que se hacen con acero estructural. Necesitamos escaleras, plataformas, etcétera. Tarda. Todo lo que son empresas cercanas a servicios auxiliares, el personal disponible, la mano de obra, etcétera. Entonces, con esto debemos de ver también qué necesitamos cuando se requieren las ampliaciones y cuando tenemos obra civil en esas instalaciones, cuando tenemos que ir hacia sobrecargas permitidas, cotas, diámetros, etcétera, el agua que necesitemos, el punto de toma y todo lo que nosotros vamos a requerir de servicios auxiliares, si está cerca o no. Hay plantas donde necesitan gas natural, pues ¿de dónde van a agarrar el gas natural? Pues del gasoducto más próximo que pase por ahí, les tienen que dar una derivación del gasoducto hasta la planta. La electricidad, lo mismo de CFE. El traslado y las instalaciones existentes, pues también ver de qué manera puede entrar allí la maquinaria y las dimensiones, la capacidad de producción, todo lo que se requiere durante la construcción. En cada planta, no importa de qué tipo sea la instalación industrial, cualquier planta, la podemos clasificar en 3 áreas generales: el área de producción y el área de almacenamiento. Las áreas de servicios generales y auxiliares y las áreas que se llaman sociales o instalaciones. En el lenguaje de los proyectos, a estas áreas que están dentro del límite de la batería de la planta, dentro de los límites del terreno, le llamamos a esa área grandota que puede incluir todo esto ISBL, se llama Inside Battery Limit, así se le llama en todos lados, ISBL.
A las áreas exteriores, fuera del área de proceso, lo que tiene que ver con la infraestructura de alrededor de la planta, caminos, accesos, plantas de tratamiento, etcétera, a esas les llamamos OSBL o Outside Battery Limits. Posteriormente, nos debemos de ocupar Una de pregunta. a ver, sí, ¿Te puedes regresar tantito a la diapositiva anterior? ¿cómo no? Ahí en donde dice, bueno, las tres áreas, por ejemplo, el área de producción y almacenamiento, ¿eso solo entra en la ISBL o también entra las áreas de servicio y el área social? No me quedó muy claro ahí la diferencia. El área de producción, por ejemplo, es el área de donde vas a llevar a cabo la reacción o la producción del producto principal, productos auxiliares, y el almacenamiento es un almacenamiento no tan grande, es un almacenamiento que tienes allí el tanque de dilución de la sosa, por ejemplo, o tienes el tanque de balance que te sirve para llenar el reactor. A ese almacenamiento se refiere. Cuando ya tienes los tanques de almacenamiento grandes a la salida de la planta del producto terminado o de la materia prima que la tienes que almacenar ya varios días que necesitas de existencia, eso generalmente lo ponemos en OSBL, en la parte de afuera de la planta. Las áreas sociales, pues es todo lo que tiene que ver con las oficinas, los baños, los vestidores, las salas de juntas, laboratorios, oficinas del personal de producción, el comedor, por ejemplo, la caseta de acceso, todo eso se llaman áreas sociales e instalaciones. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto les quede ya más claro. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, maestra. Aparentemente, luego hay proyectos y nos pasa mucho en la oficina donde nos dicen, ay, ¿por qué me dices que es tanto trabajo? Si solamente es una planta donde hay 10 equipos, suponiendo, ¿no? Pero tiene que ver también cómo es la definición de las áreas que también se requieren en la planta. Si quieren almacenamiento, si quieren áreas sociales e instalaciones, si quieren lugares donde se va a tener la logística de la planta de carga y descarga de productos, etcétera. Hay plantas donde producen productos sólidos y allí se requieren empacadoras, por ejemplo, de sacos o totes, o también se requieren sistemas de llenado para que el producto no se golpee, no tenga deterioro el producto. Se requiere tener mucho cuidado y lo hacen con transporte neumático, todos esos sólidos los llevan a unos silos y en los silos ya van sacando el producto hacia las ensacadoras o hacia los contenedores. Gran parte de las inversiones en plantas de ese tipo se llevan no solamente el proceso, sino también las áreas que sirven para, le llaman el acondicionamiento del producto. Y bueno, pues todo esto es lo que va a conjuntar el arreglo de una planta que le llamamos el layout. Va a haber una segunda parte de esta parte de los diagramas, donde ya voy a ver a mucho detalle los diagramas, dependiendo de el tipo de planta y las normas y todo lo que va. Pero ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con las cuestiones generales, que es lo que acabo de describir. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Profesora, gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, voy a ver lo que es ahora
El layout, el arreglo general de la planta, que es como normalmente le consideramos, se llama layout. Así es el nombre genérico con el que todo el mundo pues lo reconoce. A veces le llaman plot plan, a veces layout. Hay ciertas diferencias entre un layout y un plot plan, pero ya ahorita las vamos a ir viendo poco a poco. Yo puedo tener ahora que existen tantos programas para diseño, estos modelos en 3 dimensiones. Sin embargo, ¿de dónde salieron estos? Pues de un modelo seguramente en 2 dimensiones y luego ya se hacen así, cuando ya tenemos la manera de ir diseñando con los volúmenes y todo lo que va del plan. Sin embargo, a veces son simples como este. No quiere decir que por ser simple esté incompleto. También un diagrama así de simple nos sirve para definir bastantes cosas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un plot plan de una planta donde aquí se tiene los tanques, la granja de tanques que a veces le llaman o la parte de almacenamiento, y luego tiene una sección que se llama área 2, que es la de separación. En esta se tienen los cambiadores de calor, en la 3 se tiene el área de reacción, y luego ya tenemos aquí todos los tanques ya mayores, donde se tiene el almacenamiento del agua. Esta es una planta de tratamiento de aguas, realmente. Aquí tenemos la entrada en esta parte de aquí donde se van a separar los diferentes corrientes, hay separadores y aquí hay filtros de arena, hay también un tratamiento con oxígeno, hay cambiadores de calor, hay un intercambio iónico con ácido y sosa para la regeneración y luego ya están aquí todos los tanques que tenemos en esa planta. Lo que tengo aquí como cuadritos, todo lo que va aquí a lo largo de la planta, pues estas son donde van las tuberías, los racks. Estos racks de tuberías son los que llevan a todas las tuberías por todos los lados donde necesitan alcanzar las áreas de proceso. Esta es una vista de planta, como si yo lo estuviera viendo a distancia desde arriba, ¿no? Y esa es una de las formas en las que se puede encontrar el layout. Esta es otra forma que ya también le tenemos aquí ciertos volúmenes. Y en esta planta, por ejemplo, hay aquí varias manzanas, le decimos, o varios lotes del terreno donde se ponen las instalaciones y están separadas por caminos de acceso en cada una de las plantas. Entonces, parte de un ejemplito muy sencillo de una refinería, donde aquí están pues las áreas de proceso, más que nada de la refinería, de la separación, y aquí están los tanques, hay hornos, hay aquí, pues no sé qué sea esto, generación de energía tal vez, o algunas otras áreas aledañas donde pues ya tenemos los servicios que van. Y aquí estas flechitas que están simbolizando, pues es la comunicación que tienen las tuberías del lado de la planta hacia otros lados, entradas y salidas. Bueno, ¿para qué es esto? Teniendo los diagramas de flujo de proceso terminados y aprobados, podemos iniciar el arreglo general de la planta o layout. El diagrama de flujo de proceso y la narrativa de la descripción del proceso nos van a ayudar a definir cómo van a ir localizadas todas las áreas de la planta donde va a ir interviniendo la producción. Teniendo los diagramas de flujo terminados y aprobados, entonces está allí. ¿Por qué no antes? Porque antes estamos todavía definiendo que si llevo 2 bombas, que si llevo 3 bombas, que si son 3 tanques, 2 en operación y 1 de repuesto.
Y pues esas definiciones son importantes para hacer la disposición física de lo que es la planta. Con el layout, las demás disciplinas, que son las que van materializando los conceptos que ponemos los ingenieros del proceso, las demás disciplinas como tuberías, civil estructural, eléctrico, mecánico, pueden iniciar su trabajo. Sin el layout, ellos no pueden trabajar porque no saben para dónde o cómo tendrán que poner las instalaciones que les corresponden. ¿De dónde a dónde van las tuberías? Si yo no sé dónde voy a poner el equipo, ¿verdad? El civil estructural, pues en algo de esto yo necesito decirle, oye, la planta mide toda esta área alrededor y el terreno voy a pintarle aquí, ya luego me voy a acordar de borrarlo, vamos a decir que el terreno tuviera pues esta forma medio irregular. Ay, lo pinté medio feo, ¿verdad? Pero ya. Y adentro de la planta, pues todo lo que ya son estas partes del proceso, pues voy a tener yo que ponerle aquí todo lo que es pues la manera de soportar toda esta losa de concreto que estoy poniendo aquí, señalándola, y yo aquí voy a necesitar pues los pesos de los equipos para que yo sepa pues cuánto van a aguantar en esta parte del terreno. Y habrá momento en que el ingeniero civil nos diga, ¿sabes qué? La localización que tienes de este lado, pues mala suerte, le atinamos a la parte más débil del terreno. Y aquí tienes unos tanques súper pesados, allí vamos a tener que mejorar el terreno de acuerdo a lo que me dice la mecánica de suelos. Entonces, con el layout, el civil y el estructural, pues ya van a poder hacer todo ese trabajo. El eléctrico, pues necesita saber también dónde van los equipos para ver de qué manera van a transportarlos de un lado a otro de la planta y ver las unidades de proceso dónde van. Luego, otra cosa importante que yo tengo que ver aquí, y lo voy a pintar, a rayar con otro colorcito, yo aquí también tengo que ver cuál es la entrada de la planta, dónde voy a tener que empezar a hacer el camino de acceso de la parte de OSBL. A lo mejor aquí yo tengo esto que estoy pintando de verde, el área donde voy a poder tener el acceso a la planta, y digo, ¿sabes qué? Aquí es donde hay que poner la caseta de vigilancia para poder entrar a la planta. Y aquí yo debo de construir pues un camino para que los equipos, los tanques puedan llegar hacia las áreas de proceso, y a lo mejor allí una plataforma de carga y descarga, etcétera, que nosotros pudiéramos tener para poder accesar a esas instalaciones. Entonces, todas estas necesidades se analizan en conjunto. Son juntas bastante largas cuando uno tiene que andar haciendo eso para poder definir entre todas las disciplinas qué es lo que se va a poder hacer en un layout y en un arreglo o en una maqueta como es esta. Entonces, todo esto que tenemos, chicos, en el layout va documentado, y al igual que las bases de diseño y los DFPs, los DTIs, es otro documento fundamental de la ingeniería básica. Aquí me están dando un comentario en el chat. Ignacio me dice, en este caso se considera que el layout en la etapa de la ingeniería básica aún es preliminar. Sí, vamos, no es final, tampoco es preliminar, porque aquí ya debe de haber un estudio en que tenemos idea de cómo va a ser la disposición lógica de los equipos durante la ingeniería básica. El dimensionamiento final de los equipos es hasta la ingeniería de detalle, así es.
y de esta forma se tendrá el layout más preciso. Claro que sí. El layout más preciso que se hace durante la ingeniería de detalle, ese ya lo voy a tener aprobado para construcción. Ya no le falta nada, ya con eso se debe seguir en la construcción. Esto es como si fuera un rompecabezas. En la ingeniería básica lo voy conformando y a medida que voy teniendo las definiciones, como lo dice también aquí Ignacio, vamos a ir completando ese layout como documento final. Así es. El documento de layout, imagínate cualquier cosa que yo tengo aquí, y eso es el día a día en las compañías de ingeniería, y más como la mía. No saben los discusiones, pleitos que se tienen entre las disciplinas cuando alguno llega y dice, oye, fíjate que estos tanques que tengo aquí, yo creo que hay que moverlos para acá. En el momento que mueves esto y los demás ya han trabajado, pues queda desconectado. Ya no hay forma de que todo esté cuadrando tal cual como si fuera una serie de Legos y ya se nos va descomponiendo todo. Entonces, es importantísimo que en las plantas tengamos en consideración las necesidades de todas las disciplinas y hay juntas que hacemos donde todo esto se va definiendo poco a poco en lo que tenemos. Bueno, cada planta es única. A veces nos dicen, oye, fíjate que este proyecto es igual al que hicimos hace 3 años, pero cámbiale unas bombas de este lado del tanque fulano, ahora ponlas del otro. Ya no es igualito. Y no es igualito simplemente por una razón. El terreno es otro y el terreno no tiene palabra. En un lado puede estar muy bien por abajo de la superficie de la tierra y en otro lado puede tener un montón de problemas porque hay un hueco, porque el material ya no es el mismo, porque alguien echó material allí de relleno, ya no carga lo mismo el terreno. Entonces, cada planta es única, no hay dos sitios iguales, sin embargo, el layout adecuado debe de incluir pues estas áreas que hemos estado mencionando, tanto las áreas de proceso como las áreas de almacenamiento y las áreas de manejo de materiales y toda la infraestructura que necesitamos para poder darle todos los servicios. Bueno, chicos, aquí vamos a ir viendo poco a poco todos los elementos que conforman el layout. Sin embargo, de ahí sí tengo muchísimos dibujos y cosas que les puedo mostrar. Y hay pues una serie de requisitos que debe de llevar el layout para poderlo conformar. Y poco a poco vamos a ir viendo esto, porque siempre los ingenieros, si nosotros no lo hacemos directamente, siempre nos van a ir a preguntar, oiga, ¿dónde ponemos el equipo? ¿Dónde es la mejor localización? ¿Lo dejamos arriba o lo dejamos abajo? Los demás no definen eso, lo definimos nosotros, los de proceso. El layout es un plano de conjunto del área de la planta que está dibujado a rigurosa escala, con las coordenadas geométricas que deben de tenerse como referencia. Y de todos estos factores, límites del predio con dimensiones y nombres colindantes, las distancias de seguridad, las coordenadas básicas, etcétera. Y antes de seguir leyendo aquí, pues mejor lo vemos y voy a tratar de buscarles aquí el layout que tengo para poder ver el ejemplo y permítanme un segundito. Aquí lo vuelvo a compartir, es un archivo bastante pesadito, entonces
¿Ya lo ven? Sí, Bueno, sí lo vemos. este es el layout preliminar. Tengo el preliminar, los finales ya no los tengo, de la refinería de Dos Bocas. Este es el layout preliminar. Y es enorme el área. Ya no me acuerdo cuántas hectáreas son, pero sí son un montón de hectáreas. Lo puedo buscar la siguiente clase. El área de la refinería que se ocupa es verdaderamente grande. Varias hectáreas. Aquí se ve en la parte izquierda todo lo que nosotros tenemos con los tanques, las famosas granjas de tanques o áreas de tanques, todos los tanques aquí alrededor de la refinería. Y estos cuadros que se ven aquí, pues es la disposición de las áreas que le asignaron a cada una de las plantas de esta refinería. Del lado derecho tenemos listados pues todos los tanques de almacenamiento. Esto fue el layout que le dieron a los contratistas para hacer los concursos de la licitación de la refinería de Dos Bocas. Y me gusta mostrarlo porque tiene exactamente la división de cómo yo les voy nombrando las áreas de los layouts. Si yo me voy aquí a hacerle un zoom, a ver si lo puedo hacer aquí en estas áreas. Ay, ¿dónde está esto? Ahora no encuentro el zoom. Aquí. En estas áreas están las distintas plantas y en toda esta parte de aquí abajo se ve lo que es las áreas de las oficinas y de servicios y además en rojo todo esto que tenemos aquí como líneas punteadas en rojo es el límite del predio que se tiene en la refinería. Todas estas áreas mostrando los límites de batería de la planta. Vamos a ver esto con más detalle en la siguiente clase con todos los requerimientos de layout. También les voy a mostrar algunos recientes que tengo de la empresa para que veamos y comparemos todos los componentes de layout. Cada una de estas plantas, en el caso de la refinería, tiene una localización estratégica debido a que en la refinería, pues muchos de los productos de una planta son la entrada de otra planta. Aquí, ¿cuál es la materia prima para hacer gasolinas, diésel de una refinería? ¿Cuál es la materia prima, chicos? ¿Qué entra a una refinería? Petróleo crudo. Petróleo crudo. Y aquí están los tanques que son los de petróleo crudo, todos estos. Por aquí está una instalación marítima también donde descargan los buquetanques y los traspasan a estos tanques de almacenamiento. Esa es la materia prima pues, para procesar el crudo, ¿verdad? La refinería de Dos Bocas pues tiene una capacidad de procesar creo que 140,000 toneladas, 140,000 barriles por día de crudo. Ese crudo a la primera parte que entra es a la destilación primaria, la destilación atmosférica. Entonces, lo que quiero yo hacer la siguiente clase es ir mostrando un diagrama de una refinería y lo vamos a ir viendo con este layout y a la vez vamos a ir siguiendo las características que tienen en un layout. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo bien, Eh, profesora. bueno, yo les voy a mandar por correo la bibliografía que tenemos para esta parte del curso, que principalmente es ver
el libro que es el Ludwig 1. El Ludwig tiene 3 volúmenes, se los voy a mandar. No sé si ese libro lo ocupen en otras materias, pero aquí también lo ocupamos, se los mando. Y hay una versión digital de ese Ludwig por si no lo tienen o está en la biblioteca también.